haciendo la oración inicial, por favor. Claro que sí. Sí, Amado Padre adelante. Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que puedas, Señor, guiar esta clase para esta edificación, Señor, para cada uno de nosotros y para poder, Señor, también aprender y dar a otros lo que tú nos das, Señor, que nos guíes con esa sabiduría que tú solamente sabes dar, Padre Santo, que no sea nuestra sabiduría intelectual, sino nuestra sabiduría, la sabiduría que tú quieres darnos, Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor, que seas tú siempre tomando el control de nuestras vidas. Dirige esta clase, Señor, dirige al pastor y dirige todo lo que tú quieras, Señor, que el día de hoy aprendamos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén y amén. 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 Pues qué bueno, gusto de saludarles, mis hermanos. Gracias, Pati, por la oración. Y ya estamos entonces listos para comenzar. Vamos a tratar de, bueno, vamos a compartir pantalla de una vez y vamos a tener un pequeño repaso de la clase anterior. Mientras hacemos la conexión. Ok, ahí estamos ya. Muy bien, entonces el tema que estamos desarrollando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como hay algunos textos que fuera de su contexto pareciera que se está refiriendo a un evento, pero en realidad es el otro. Habría que definir bien a qué evento se está refiriendo los pasajes que estamos leyendo para que no nos vayamos a confundir. Así que cuando estamos hablando de la segunda venida, no nos referimos al arrebatamiento. En el plan de Dios, el arrebatamiento va primero, luego precedido de 7 años y luego viene la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que no estuvieron en esa clase, pero que eh, es bueno volver a reforzar y específicamente dónde vamos a estar nosotros. Entonces, en este espacio que está entre las dos rayitas ahí blancas, vamos a ubicar una sección de todo lo que es la línea del tiempo desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Dijimos que la línea del tiempo entre esos dos extremos se conoce como tiempo. Antes de el principio, digamos, no había tiempo. Y después de el cielos nuevos y tierra nueva, ya no va a haber tiempo tampoco, sino que vamos a entrar en la eternidad. Por eso definimos como eternidad pasada, que sería hasta al extremo de esta línea, y la eternidad futura, el extremo de la otra línea. Pero hemos agarrado una sección y la hemos puesto acá, que es el tiempo de la tribulación, conocido como las 70 semanas de sería la semana 70 de Daniel, y después de terminar esta semana viene el periodo conocido como el milenio. Entonces, esta flechita nos está indicando el arrebatamiento. Ok, esto es lo que para muchos cristianos es relevante, esta flechita que está acá, porque nos referimos a el tiempo en que el Señor viene a las nubes y viene a llevarse a sus santos. Es fácil confundir este evento con el otro evento que se llama la segunda venida, que es aquí al final de la tribulación. Por eso vamos a definir ciertos textos que generan confusión, pero los vamos a ir explicando. Bien, después de el arrebatamiento, que es cuando el Señor Jesucristo viene por sus santos y vamos a tener unida a toda la iglesia, vamos a ir a este evento tan importante conocido como el Tribunal de Cristo. En este evento tan hermoso, tan bonito, que debería de ser para todos nosotros una motivación de santificación, una motivación para vivir en santidad, porque justamente acá es donde nuestra fidelidad va a ser vista desde
a través de una entrega de premios. Allí vamos a ver cuántos hemos sido fieles al Señor y en qué áreas hemos sido fieles y el Señor nos va a recompensar. Aquí se van a evaluar todas las obras justas de los creyentes. Ahora quiero aclarar acá, la obra no es aquellas obras que la gente hace cuando dicen, él es buena gente. Otros dicen, este se ganó el cielo en la tierra porque es muy bueno. El cielo no se gana o la salvación no viene por obras, sino las obras de las que estamos hablando acá no tienen que ver para que nosotros obtengamos o no la salvación, sino para que se nos asignen, para que se nos den, para que se nos otorguen recompensas por nuestra fidelidad aquí en la tierra, por haber creído la palabra, por haber hecho obras de fe, por haber hecho obras de santidad, por haber andado correctamente delante del Señor. Entonces el Señor nos va a recompensar. Recuerden el pasaje de Hebreos que dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de fe que nosotros hemos hecho y el trabajo y el apoyo que damos a los santos. Aquí es donde vamos a tener eso. Les dije la vez pasada que aquí en Apocalipsis 19:8 hay un elemento importante que es que como resultado del tribunal de Cristo vamos a tener, según 19:8 de Apocalipsis, dice que las obras justas de los creyentes será el hilo con el que se va a fabricar el vestido de la novia y lo describen como hilo, como un lino fino, resplandeciente, blanco. Es algo hermoso que va a ser la suma de todas las obras justas de los creyentes. Quiere decir que nosotros podemos participar en la confección del vestido de la novia de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Ese es el evento. Luego, este es el evento que comienza a desarrollarse en el cielo mientras en la tierra está una tremenda confusión. El siguiente evento que tenemos son las bodas del Cordero. Este es un evento hermosísimo, es un momento en el que, imagínense, nosotros no vamos a ser invitados a estas bodas, vamos a ser la novia. O sea, va a ser algo precioso, algo hermosísimo, lo que el Señor tiene para nosotros allí en este evento. Luego el siguiente evento que tenemos es la cena de las bodas del Cordero. Entonces, esta es ya la celebración, esta es ya la consumación de las bodas del Cordero. Y aquí hablábamos que el Señor desciende a la tierra para destruir a sus enemigos. Y cuando Él desciende, eh, pisa el lagar de todos lo describe como que viene de Temán, viene de Edom. Y Temán, Edom son sinónimos de los enemigos del pueblo de Israel. Entonces Jesús viene y pisa el lagar, se mancha sus vestidos de sangre y sube nuevamente, regresa, toma la iglesia y ahora que sus enemigos ya están eliminados, él regresa. Eso que se vio fue la ira de Dios, se manifestada aquí, la ira de Dios. Y luego el Señor ya viene y esta sección que viene ahorita es la que se describe ya en Mateo 24, el texto que estamos leyendo, cuando dice allí en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y es justamente, esa señal es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es esa señal que el mundo ve. Recordemos en el contexto que en esta última etapa lo que teníamos acá era oscuridad. Ni el cielo, ni la luna, ni las estrellas están dando su resplandor, porque habrá una densa nube de humo y que está cubriendo el cielo y no va a permitir que los rayos pasen
a la tierra. No se va a saber si es de noche o de día o la mañana o la tarde, porque va a haber un caos en esta zona de acá. La ira de Dios se manifiesta, luego Dios regresa, toma su iglesia y los ángeles y comienza entonces a descender para venir ya aquí al final de los 7 años que ha estado el pueblo de Israel bajo tribulación. Y finalmente el Señor tiene un plan, tiene una agenda al venir acá. ¿Qué va a hacer el Señor cuando llega? Cuando ya llega en su segunda venida. Entonces, vamos a leer nuevamente. Seguimos, apenas vamos avanzando unos poquitos versículos y vamos al versículo, vamos a leer completo el 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego el 31, esa es la parte que nos está ocupando en este momento. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, lo voy a leer nuevamente este versículo porque en base a este versículo es que vamos a estar dando la clase el día de hoy. Dice así, 31, y enviará a sus ángeles. Fíjense, ahorita viene el Señor Jesucristo, un caballo blanco, viene descendiendo del cielo con ángeles y viene con todos los santos. Ahí venimos en esa señal, en esa cosa hermosísima, esa imagen que se va a ver cuando venimos para abajo. Y el Señor dice que va a enviar a sus ángeles. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, entonces una vez ya tenemos este versículo, vamos a desglosar este versículo y vamos a permitir que otros textos también nos den luz para poder entender este versículo y que se nos amplíe un poco más. Entonces, la pregunta que vamos a hacer acá es, ¿cuáles serán las acciones que hará Jesús cuando venga en su gloria? Ok, la primera de ellas dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí surgen algunas dudas porque el pasaje nos puede dejar con algunas inquietudes. Enviará a sus ángeles, no hay problema. Eso Dios da una orden y ellos van con esa gran voz de trompeta. Pero luego dice, juntarán a sus escogidos. Juntarán a sus escogidos. La pregunta es, ¿quiénes son estos escogidos? ¿Quiénes serán? Y dice, Israel, de los hermanos. 4. Ajá, exacto, Israel, exacto. De los 4 vientos. ¿A qué se refiere esto de los 4 vientos? Hay versículos que nos van a ir aclarando un poco más. Dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. Uno dice, pues es en el cielo que se va a hacer esto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, según este versículo, ¿a quién envía Jesús? Dice, a sus ángeles con gran voz de trompeta. Pero queremos ir viendo acá qué es lo que van a hacer los ángeles. Va a enviar ángeles, pero ¿qué es lo que van a hacer los ángeles? Dice que juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es, dice, juntarán. Ahora, fíjense bien que en la segunda venida esto podría confundir a algunos, pero cuando dice juntarán, este es un elemento diferente del arrebatamiento. En la actividad del arrebatamiento, el Señor no los junta, sino que los levanta a todos y nos vamos todos y nos reunimos con Cristo en las nubes. No es que nos reúne aquí en la tierra, nos junta, no, eso va a ser en su segunda venida con los judíos, pero no con los creyentes.
entonces no es esta la actividad que está describiendo. Se juntarán, no es que van a ser arrebatados. Y luego entendamos que juntar no es lo mismo que arrebatar, es totalmente diferente. Y cuando nos referimos a escogidos, vamos a ver quiénes son estas personas que ya nuestra hermana Nidia ya nos anunció, son los israelitas, pero vamos a ver un pasaje que nos hable de esto. Y cuando se refiere a los cuatro vientos, ¿qué quiere decir esto de los cuatro vientos? ¿O cómo se usa esa expresión para nosotros? Entonces vamos a ver qué es esto. Seguimos. En Isaías 11, del 11 al 12, son dos versículos, un poco largos estos versículos, dice así, voy a ir despacio para que podamos ir viendo, que podamos ir sacando o detectando la información que nos hacíamos las preguntas en el texto anterior. Dice así, asimismo acontecerá en aquel tiempo, ojo que cuando dice aquel tiempo o en aquel día, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y a veces el contexto define cómo se usa esa expresión. Dice que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Patros es la parte sur de Egipto y los demás son zonas donde los israelitas se habían ido huyendo por la persecución que hizo el anticristo a mediados de la tribulación, donde Satanás baja y comienza una persecución, abandonaron el templo, abandonaron Jerusalén y todos se fueron. Cuando el Señor les dijo, miren, cuando suceda esto, si nadie entra a Jerusalén, huyan a los montes. Si alguno está en la azotea, vaya y váyase, no se queden aquí. Y hay de las que estén en cinta y todo eso. Entonces ahí se refiere esa huida. Pero ahora el Señor que regresa ya los está uniendo. Ellos se fueron a esconder, pero ahora el Señor los está sacando de donde quiera que estén. Y luego versículo 12 dice, y se levantará pendón, pendón es una bandera, como una señal, a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Ahora nos está quedando bien claro a quienes iba a juntar, a quienes le llama escogidos en el otro pasaje, y aquí está diciendo que juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahora vean lo que está diciendo. Ya no es de los cuatro vientos, sino de los cuatro confines de la tierra. Aquí lo que está diciendo es, primeramente, en el texto nos queda claro que los escogidos a que se refiere no son los santos de la iglesia, porque eso ya estamos, ya venimos juntamente con él. A quien está reuniendo son a los israelitas que están aquí al final de la tribulación, que son los desterrados de Israel, los esparcidos de Judá. De tres maneras lo describe. Y los cuatro vientos es una forma de decir de los cuatro confines de la tierra, de los cuatro puntos cardinales, que otras Biblias definen o traducen esa frase como de los cuatro puntos cardinales, es decir, de cualquier parte o de todas partes donde se encuentre un israelita, allá van a llegar los ángeles. Imagínense qué actividad más interesante. Quizás unos israelitas escondidos en una cueva y llega un ángel y los trae. ¿Cómo va a ser ese traslado, ese transporte que los ángeles van a hacer de los israelitas? Van a estar recogiendo gente de todas partes, de kilómetros y kilómetros lejísimos, pero los van a traer rápido y los van a poner allí, los van a unir allí en Jerusalén a todos nuevamente. Y eso va a ser fantástico, va a ser un tremendo milagro lo que van a hacer estos ángeles, recogiendo a todos los israelitas de cualquier parte donde ellos se encuentren. Quizás los van a mover así como Dios movía a, a, este, a Felipe, que Felipe, Dios lo arrebataba y lo ponía en otro lugar para que evangelizara en otro lugar y lo sacaba de allá y lo ponía así. Entonces, puede ser que el Señor esté trasladando de alguna forma, que la Biblia no nos lo dice cómo, pero lo que sí vemos es que aquella selección y
va a traerlos, los va a unir a todos. Es una labor que los ángeles van a realizar y van a tener la autoridad para transportarlos inmediatamente. Va a ser una cosa hermosísima poder ver esa labor que los ángeles van a hacer. Así que nos va quedando más claro el pasaje. Ya es de todas partes, no se refiere a la iglesia, estamos hablando de Israel. Otro pasaje que va a ser interesante. Dice, acontecerá en aquel día, otra vez la frase, aquel día que se refiere a la segunda venida de Cristo, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, es decir, desde Siria, desde lo que conocemos como Babilonia, ya por aquellos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, desde todo Babilonia o Mesopotamia hasta el Nilo, digamos, desde ambos extremos, desde el río Éufrates hasta el Nilo, toda esa zona, dice Jehová, va a trillar, que trillará Jehová el río Éufrates. ¿Alguien me quiere decir qué significa trillar? ¿Alguno de ustedes que me ayude a entender esto de qué es trillar? Pastor, Sí, dígame, hermano Marco. trillar en el campo se utiliza, dice, es como rozar más o menos. Rozar, ¿Cómo qué? rozar, Rozar. limpiar la maleza, Ah, ok. Quitar lo malo, sí, sacar lo malo. quitar lo Ah, malo, ok, sí, está bien. sí. Sí, sí, Quebrantar el grano, hermano. exactamente. Separar el Romperlo, grano de la paja. romperlo. Y Ajá, separar y sacar la paja a un lado. ajá, Exacto. separar el Ya, grano de la paja. sí, así es, mi hermana, así es. Entonces, aquí les tengo la definición de lo que es trillar. Dice, se denomina trilla a la actividad y su resultado que se hace con los cereales tras la siega. O sea, una vez se han segado, ahí se quedan los granos en sus, digamos, como el maíz en la mazorca, o lo que sería el cereal, todo queda en sus espigas ahí. Dice, para retirar el grano de la paja. Vean qué interesante. Lo que interesa es el grano y va a hacer la paja a un lado. En otras palabras, esto es la misma actividad que están haciendo los ángeles. Nada más que los ángeles no solamente van a recoger la semilla, sino, o sea, sus escogidos, sino que aquí dice que Jehová va a trillar. Y trillar implica una, un golpe, implica darle duro a las vainas para que se rompan y tiren en los granos. Y entonces la idea aquí es separar el grano de la paja. Y eso es lo que van a hacer. Van a haber dos tipos de personas. Unas que van a hacer los granos y otras que van a hacer la paja. ¿Cómo la enseñanza que nos dio el Señor también de que en aquellos días se van a hacer un juicio y unos van a ser corderos y otros van a ser cabritos? Entonces aquí es una manera de decirlo, va a recoger la cosecha, digámoslo así. Y al recogerla, los granos vienen por un lado y la paja se va a ir a quemarse. La paja se va a quemar. Ahora, interesante algo que está aquí. La pregunta es, pero las formas o las maneras o la metodología que algunos agricultores usan para trillar es muy variada. Hoy en día todavía se usa esto y les muestro en esta imagen caballos que están trillando la cosecha. Hacen que los caballos corran alrededor de ese montón de cosecha que está ahí, y los caballos dan vuelta y vuelta y vuelta, están pasando, están golpeando al pasar, están golpeando las espigas y el grano se está soltando. Y entonces a medida los caballos siguen corriendo, les meten más las espigas, se las van poniendo y ellos las siguen golpeando hasta que prácticamente ese montón de cosas que se ven ahí enfrente, hasta que todo queda libre. Y de esa manera, ese golpe que van dando los caballos y con el peso del caballo,
van sacando todas las semillitas que realmente al agricultor le interesan y la paja la ponen a un lado. Hay otro proceso que se llama el aventador. El aventador es cuando ya una vez trillada la cosecha, agarran como con unos tenedores grandes y lo tiran al aire. Lo tiran al aire. Entonces, el peso hace que los granos caigan ahí cerca y la paja con el viento se va. Y es una forma de como discernir o como de seleccionar. El viento se lleva la paja y, o el tamo, como dice, le llama la Biblia, y los granitos ya quedan allí abajo. Pero esto es lo que en Chile, esto es en Chile, así trillan ellos allá sus cosechas. Hacen que los caballos le llaman a yegua suelta, le llaman a esta forma de trillar. En otros lugares ya son tractores los que pasan encima pero no se puede trillar sin golpear, no se puede trillar sin machacar, digamos, esas espigas. Y eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor dice que está trillando, que Jehová trillará, Jehová desde el río Éufrates, todo aquello, imagínense Dios golpeando a toda aquella zona para sacar a los israelitas de los que no son israelitas. En otras palabras, a los creyentes de los que no son creyentes. La paja por un lado y las semillas por otro. Bien, y dice, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Esta otra frase es interesante. Vamos a ver esta frase porque uno a uno nos ayuda a entender que esta es otra diferencia de lo que es la actividad de Cristo en la segunda venida, que es diferente al arrebatamiento. En el arrebatamiento todos nos vamos a ir de una sola vez, pero aquí uno por uno va a ir siendo seleccionado para reunirse. Esta labor la van a hacer los ángeles. Allá en el arrebatamiento, el Señor va a dar una orden y todos nos vamos a ir juntamente con Él. Allí nos vamos a ver en las nubes. Entonces, esto es una diferencia más de que no estamos hablando de la iglesia. Esto se refiere a Israel. Y cuando ustedes escuchen alguna explicación fuera de su contexto, probablemente usen pasajes como estos para decir que se refiere a la iglesia y que los ángeles van a recoger a la iglesia. Esto es de Mateo 24, esto es de la segunda venida del Señor que se refiere a Israel, no a la iglesia. La iglesia ya venimos como santos, venimos con cuerpos perfeccionados en ese momento. Así que O sea, hermano, en Mateo, sí, hermana, es como que si los ángeles reunieran todos los judíos que están expandidos por todo el mundo y los reunieran en Israel. sí, así, esa es la actividad, esa es la tarea que Jesús les va a asignar a los ángeles. Tráiganme a todos y que ojo, todos los israelitas que creyeron, porque no por ser, como dice Pablo, no todo el que desciende de Israel es israelita, ¿verdad? Entonces, no todos los israelitas son salvos, sino todos aquellos israelitas que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Yo creo que van a haber muchos israelitas que van a tener la marca de la bestia. Y porque la salvación no es por nacionalidad, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso ahorita está en proceso una profecía, que es la profecía de los huesos secos. El pueblo de Israel ya existe como nación, como estado, y ahí está, pero todavía no tiene aquella parte de la profecía que dice sopla, sopla. Cuando sopla es cuando se le da el espíritu al pueblo de Israel y el estado de Israel se convierte, o sea, la nación de Israel, por lo menos 144,000 de cada tribu son los que se van a convertir y ellos van a comenzar a predicar el evangelio y muchos se van a unir. De tal manera que va a haber un avivamiento espiritual en el pueblo que a la mitad de la tribulación van a ser perseguidos y van a ser expulsados del templo y van a comenzar a huir. Entonces,
Cuando estamos Hermano, hablando de, hermano Roberto, por favor. sí, disculpe, ¿son Sí, 144,000 de cada tribu? ¿O de 12,000? cada tribu, sí. 12,000 de cada tribu. Son, O- son, no, son 12,000 de cada tribu, sí. Tiene razón, bueno, hermano. ok, gracias, Son gracias. 144,000 en total. Gracias por la aclaración. Sí, son 12,000 de cada tribu y dice que son varones que no tienen familia, o sea, son solteros, son personas que están apartados para el Señor. Así que eso es lo que se describe y lo que tenemos acá es la reunión de todos los israelitas de los 4 confines de la tierra, de los 4 bien, de los 4 puntos cardinales. Donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, van a ser traídos y van a ser llevados a Jerusalén, donde le corresponde estar a los israelitas. Obviamente, en aquel entonces, ya los límites de Israel ya han sido cambiados. Ahora en la zona de Israel es una franja nada más prácticamente, así, la zona de Israel, que está la franja de Gaza, la franja de Cisjordania y la franja de los altos del Golán. Pero cuando Cristo venga, ya él dice que es del Éufrates hasta el Nilo. O sea, toda la zona, toda zona es Israel. O sea, ya no hay, digamos, palestinos o gente que esté en contra de Israel. Todos esos serán eliminados. Pastor, Totalmente eliminados. Sí. Así que si Netanyahu no termina su labor, el Señor la va a completar. Sí, hermano. sí, mi pregunta es, aquí estamos ya hablando de los 3 años y medio de la gran tribulación. De los segundos. Ajá, exacto. Sí, sí. Y ahí es cuando ya todos los cristianos o los creyentes están trabajando prácticamente a fuerza de ellos mismos porque el Espíritu Santo ya no está ahí, pues, ¿no? ¿O me equivoco? Ajá. Cuando dice cristianos y creyentes, no se refiere a O la sea, los iglesia, creyentes, ¿verdad? perdón, no, a la iglesia Ajá, no. Ya la iglesia ajá. ya está arriba, Allá en el cielo, sí. en el Ajá. cielo. Sí, Entonces, estas personas son exactamente. las que realmente están trabajando, o los creyentes que se quedaron por algún A o B motivo, y ya ellos trabajan, ya prácticamente evangelizan, sigue el Espíritu Santo de Dios, y están, como se llama, en la tribulación, que el anticristo los Ajá. está forzando a que renuncien de la creencia en Cristo. De su creencia, sí, exacto. Ahora, cuando Entonces dices ellos, algunos creyentes que se quedaron, si realmente es verdadero creyente, no a nadie no se van a quedar, ¿verdad? Pero van a haber convertidos en la tribulación. Esos son los que van a estar batallando, que no necesariamente tienen que ser judíos, sino son todos aquellos que reciban el mensaje de Dios, pero no va a ser fácil. Si va a haber un tiempo difícil para obtener la salvación, es en ese periodo. Y peor en los últimos 3 años y medio. Va a ser lo más difícil porque imagínense cómo va a estar la situación en aquel entonces. Pero es allí ya donde viene, por eso dice que si los días no fueran acortados en aquel entonces, pues sería demasiado pesada la carga para ellos. Hermano Pero sí, Rey, hermano, sí, hermano, adelante, hermano Pablo. hermano Rey, digamos, para ese tiempo ya el Espíritu Santo ya no está tampoco, ¿verdad? ¿O sí? No está, ya no está, ya no está porque La salvación, ¿cómo hacer ahí por obras? No. dice en la Biblia que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. No por obras, porque en realidad la salvación nunca es por obras, pero la fe tendrá que verse por obras en una forma bien clara. O sea, Ajá. va a Ah, tener ok. una fe y va a ser fiel. O sea, en otras palabras, nada más los verdaderos creyentes son los que van a obtener la salvación, aquellos que han creído realmente, porque recordemos que la presencia del Espíritu Santo dentro de una persona, eso es en el periodo de la gracia,
para formar la iglesia del Señor, y ya el Espíritu Santo ya se fue con la iglesia. Y La iglesia. aquí están aceptando a Cristo a la manera del Antiguo Testamento, porque recuerden que la semana 70 es una continuación del programa que Dios tenía con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo no llegaba al corazón de las personas, pero las Ajá. personas creían en Cristo, ¿verdad? Que él les había salvado en la cruz. Entonces, la salvación siempre es por gracia, por fe. Por fe. Unos creyendo que Cristo ya vino y otros creyendo que Cristo ya que iba a venir, pero siempre la salvación es por fe. Gracias, Entonces, pastor. sí, con gusto, mi hermano, con gusto. Entonces va a ser a la manera del Antiguo Testamento. Ya en lo del Nuevo Testamento perdieron la oportunidad todos aquellos que oyeron de Cristo y lo rechazaron y entraron a ese periodo sin creer en Cristo. Dice la Biblia que un poder engañoso les va a enviar Dios para que las personas que perdieron la oportunidad tan grande de recibir a Cristo en la tribulación, lejos de creer en Cristo, crean a las mentiras de la bestia y el falso profeta. Va a ser una cosa tremenda. Ceci, adelante. Gracias, hermano. Buenas noches. Solo una Buenas noches. pregunta. Entonces, Sí. el Espíritu Santo prácticamente tiene tiempo, que es justo cuando Cristo se fue y cuando nosotros nos vayamos, ese es el tiempo del Espíritu Santo nada más. Sí, digamos, tiempo ministerialmente hablando, digamos, en cuanto a presencia, es desde la llegada del Espíritu, que es Pentecostés, hasta el arrebatamiento. Sin embargo, recordemos que el Espíritu Santo ha tenido actividad en el Antiguo Testamento, pero no de la forma del tiempo de la gracia, sino el Espíritu Santo dice que vino el Espíritu Santo a Sansón, o el Espíritu Santo se manifestaba en David. Y para ciertas actividades el Espíritu descendía, pero no moraba con ellos. De hecho, una de las peticiones de David cuando pecó fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, no es que moraba en él, sino que se manifestaba el Espíritu Santo en él, como en muchos profetas, como en muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Pienso que va a ser lo mismo en el periodo de la tribulación, porque imagínense la obra que van a hacer estos dos testigos, sin la ayuda del Espíritu. No es que el Espíritu va a morar en ellos, pero el Espíritu va a estar con ellos también, apoyándoles. Entonces, con la presencia del Espíritu acentuada es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. De ahí el Espíritu tiene trabajo, sí, obviamente, pero de una forma diferente. No sé si me expliqué, Ceci. Sí, hermano, gracias. Definitivamente sí. Ah, ok. Sí, Ok. solamente esa era la inquietud, ¿verdad? De que sí, Ajá. sí, que ha venido se ha manifestado pues desde el inicio de Sí, la fundación, pero que su tiempo fue ya directamente en el ser humano, ¿verdad? Justo después de que ujú, Cristo ascendió. Pero sí, gracias, sí, hermano. Bendiciones. sí, con gusto, mi hermana. Y es el nuevo pacto, es ahí donde el Espíritu dice que enviaré mi Espíritu para que more en el corazón de las personas. Qué bien, entonces continuamos. En Mateo 24, 40 y 41, lo traigo esto a mención porque aquí es donde existe alguna duda en algunos o confusión. Dice ahí en el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ok, cualquiera diría, sí, esto es el arrebatamiento. No, acuérdense, capítulo 24 de Mateo no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Esto es la labor de los ángeles recogiendo a su gente para llevarla a Jerusalén. Este texto no se refiere al arrebatamiento, a esa actividad donde el Señor viene por sus santos.
Y muchos usan este pasaje para hablar sobre el arrebatamiento, y esto está totalmente fuera de contexto. Esto se refiere al final de la tribulación, y a quienes va a recoger son israelitas, ¿verdad? Son sus siervos de Dios, como él los llama, al final de la tribulación. Seguimos con otro pasaje que nos va a dar un poco de luz. ¿Qué cosa estamos viendo? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El tema general es la segunda venida de Cristo, es decir, al final de la tribulación. Y la pregunta que estamos resolviendo es, ¿cuál será la agenda de Jesús cuando llegue aquí a la tierra? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ya vimos que lo primero que hace es recoger a todos los escogidos. Los recoge con ángeles, los va a traer y los lleva a Jerusalén. No se los lleva al cielo ni a ninguna otra actividad, sino los lleva a Israel. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza el periodo del milenio. Es ahí donde comienza, no tiene que llevárselos al cielo ni en ninguna otra parte, sino allí precisamente. Entonces, ¿qué otra actividad va a hacer el Señor cuando venga en su segunda venida? Ok, aquí vamos a ver. Dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí lo que está diciendo es que hay un ángel que tiene la función, que tiene la autoridad de parte de Dios, que desciende del cielo, como quien dice, trae una orden y trae la llave del abismo y trae una gran cadena en su mano. Sabemos que a Satanás no se le ata con cadenas, sino aquí simbólicamente hablando de una orden, una instrucción de parte de Dios que le diga, aquí te quedas y no te muevas. Y tiene que obedecer la orden de Dios. Así que dice que agarraron al dragón, que es, para que no haya duda, es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces hay un lugar que lo vimos la vez pasada, digamos, hay 3 lugares juntos. Está el paraíso o el seno de Abraham, el abismo, y está el Hades, o Hades le llaman a veces a todo, pero esta parte es la parte de donde las personas están constantemente siendo torturadas o siendo bajo sufrimiento, que el infierno, descrito así, es únicamente un lugar temporal de tormento, mientras llega el tiempo del juicio final para cada una de las personas que están allí. Entonces, pero en medio de estos 2 lugares está el abismo. Quiere decir que los que estaban antes de la muerte de Cristo en la cruz en el paraíso o en el seno de Abraham, y los que estaban del otro lado, ambos podían ver el abismo. ¿Y qué había allí en el abismo? Bueno, la Biblia nos describe que el abismo es un lugar de tormento para ángeles o espíritus rebeldes, digamos, ángeles caídos. Es allí donde el Señor los envía. Es como una prisión para ángeles. Los ángeles no están en el infierno, están en el abismo. Y aunque ahora el paraíso está vacío, no hay nadie allí, ni ángeles se pueden meter, ni nadie se pasa a ese lugar. El paraíso ahora está allí, ese lugar, como testimonio de la victoria de Jesucristo sobre el pecado, para salvar a todos los que creyeron en él. Así que ahí hay un lugar vacío, un abismo que está, y el lugar de tormento para las personas. Entonces, solo hay personas en el infierno y ángeles en el abismo. Y justamente ahí llevan a Satanás. Ahora, imagínense ustedes
que Satanás, él no vive en el infierno como a muchos lo describen, que cuando una persona muere y se va al infierno, Satanás es que lo recibe abajo y le da las instrucciones. No, Satanás ni se quiere acercar al infierno. ¿Por qué? Primero, no le corresponde allí, porque no es un lugar para ángeles, para espíritus. Y segundo, es un lugar de tormento y él no quiere estar ahí. Él quiere estar en un lugar lo más cerca de Dios, que es ahí en el segundo cielo, ahí donde está ahorita. Satanás no tiene nada que ver ni en el abismo ni en el infierno en este momento. Pero cuando llegue la segunda venida, va a venir un ángel del cielo y ese ángel trae una orden específica. Y vean qué interesante, porque cuando en el libro de Judas se describe una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, entonces el arcángel le dice, el Señor te reprenda. Como quien dice, ahorita yo no tengo órdenes contra ti, pero el Señor te va a reprender un día y el Señor te reprenda. O sea, vean qué interesante cómo se somete un ángel a la voluntad de Dios. Todavía no es el tiempo de enviar a Satanás al abismo. Cómo hubiera querido en ese momento el arcángel mandarlo al abismo, pero le dio la oportunidad. Dios le dice al arcángel Gabriel, Gabriel, sí, ahora sí, saca a Satanás del cielo. Y a Gabriel, pero feliz, cuando le dijo Dios, el Señor te reprenda, ahora tiene la orden para reprender a Satanás y lo expulsa del cielo y lo manda a la tierra. Pero después va a venir este otro ángel, que no sabemos el nombre, que va a traer una instrucción de amarrarlo y de poner su sello, porque dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. O sea, como quien dice, ok, ya estás acá, y un sello para que no vuelva a salir, para que no engañase más a las naciones. Esta parte, que no engañase más a las naciones, esto nos da a entender cuáles son las funciones que tiene Satanás hoy en día. Hoy en día, Satanás no anda detrás de una persona o saltando en los tejados, asustando gente. No, 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 Satanás no desperdicia su presencia porque solo es en un lugar, puede estar a la vez. No la va a desperdiciar asustando borrachos y asustando gente por allá. No, no, no. Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? Dice que para que no engañase más a las naciones. Es decir, él está trabajando y está muy organizado para engañar a los reyes, a los presidentes, a los gobernantes. Él está trabajando con esta gente, oye, prepárate esta bomba y haz esto y debe de comenzar a amenazar a este país y haz como que ya vas a entrar en guerra. Y ahí está a través de estas grandes personalidades como el presidente de Estados Unidos, el de Israel, el de Rusia, el de Ucrania, los de Corea del Norte, Corea del Sur, los chinos, en fin, esos son los reyes que realmente valen la pena y que él está allí tratando de meter mentiras y mentiras y mentiras. Entonces, esa es su labor de él, pero aquí ya no va a engañar a nadie más. Ya nadie en la tierra va a poder decir, ah, es que el diablo me engañó. No, ya no está engañando a nadie, porque el diablo está encerrado allá abajo. Entonces dice, ya no va a engañar a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, estaría allí por 1000 años. Y después de estos 1000 años, dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Realmente aquí está diciendo el Señor, poquito, o sea, demasiado corto el tiempo que va a salir, y el propósito de su salida de Satanás es desarrollar una guerra contra Dios que se llama la guerra de Gog y Magog, que se da al final de los 1000 años. Y justamente ahí es donde él recibe su derrota final y es enviado, ya lo vamos a ver más adelante, es enviado ya no al abismo, no al infierno, pues no le corresponde ahí, sino que es enviado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es decir, allí sí va a estar los hombres
y los espíritus juntos por la eternidad. De ahí no se sale, para nada. Ya no va a haber opciones de nada. Ese es el destino de Satanás. Satanás siempre viene para abajo, del cielo, del tercer cielo al segundo cielo. Del segundo cielo, porque dice que ahí en medio de las piedras de fuego te paseabas, o sea, en las estrellas, de las estrellas a la tierra, de la tierra al abismo y del abismo al lago de fuego. O sea, siempre es hacia abajo, nunca triunfa en ninguna guerra contra el Señor, no triunfa, sino que siempre va decayendo, decayendo y decayendo, aunque Satanás tiene una fe más grande que los creyentes, porque nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia y él se tiene que creer sus mentiras, a pesar de que siempre va perdiendo, él cree todavía que puede vencer a Dios. Entonces, aquí en líneas en la de color amarillo aparece nada más como un extracto del versículo, todo lo que dice el texto acerca de Satanás. Y entonces, ¿qué es a ver, el texto? Ok, dice aquí, un texto más. Y vi a la bestia. Todo esto está sucediendo al final de la tribulación y son las cosas que va a hacer el Señor. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Ok, esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque las personas que van a estar vivas cuando Cristo venga, la actitud de ellos no va a ser, Señor, perdónanos, de veras que la regamos, perdónanos porque eh, viendo todas las cosas no lo reconocimos, pero ahora sí, ahora vemos, ya te vemos a ti viniendo del cielo con los santos, etcétera. No, con una evidencia así, nosotros estamos arrepentidos, perdónanos. No va a haber esa actitud. Vean la actitud de los reyes de la tierra y sus ejércitos, o sea, todos los ejércitos de la gente de las naciones, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Imagínense, todavía están pensando ellos que pueden vencer a Jesucristo. Y ahí están gente tan opuesta que está dispuesta a pelear. Y según ellos, pueden vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vean cómo los vence el Señor. Esta vez no viene a trillar, no viene a pisar el lagar, no. ¿Qué es cómo los vence el Señor? Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la primera vez que este lugar es usado y quienes son lanzados vivos a este lugar es la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia es el anticristo. El anticristo y el falso profeta son lanzados vivos. Estos no van a ver la muerte, se van a ir directamente a la segunda muerte y van a estar allí para siempre en ese lugar. Estos son los que estrenan, por decirlo así, tienen el privilegio de estrenar el lago de fuego. Y ahí son lanzados estos dos. Y luego dice el pasaje que, versículo 21, y los demás, ¿cuáles demás? Todos los ejércitos, los reyes, los presidentes y todos que no creyeron en Cristo, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vean qué fácil destruye Jesucristo a estos miles y miles y miles de personas y quizás hasta con armas apuntando al cielo para dispararnos a nosotros que venimos en caballos blancos. Ya nos quieren bajar con misiles y todo, pero el Señor da una orden. El Señor dice que sus corazones dejen de funcionar y pum, cayeron todos al suelo. Ya se murieron. O sea, una orden que dio el Señor, que dejen de respirar y ya. Tan fácil, dice nada más, dice aquí, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba
el caballo. O sea, el Señor venía y aquello queriendo guerrear y el Señor solo habló. Dijo que se mueran todos ya. Ahí no es que se mueran los feos, sino que se mueran todos ellos. Y inmediatamente caen al suelo. Ya no pueden operar ni levantar una espada, ni operar una máquina, ni dirigir un cohete, nada, todos muertos, así, simultáneamente todos muertos. Entonces, eh, es una mortandad tremenda. Y dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Porque imagínense qué mortandad más grande. Y en otros pasajes habla de que vengan las aves, vengan al festín, vengan a comer carne de reyes, carne de generales, carne de presidentes y todo, cómanselos, ahí están. Va a ser una escena que no va a tener chiste, como guerra, digamos, no tiene chiste porque nada más el Señor les dice "Oye, que se mueran y ya, ahí se acabó todo". Muy similar a lo que va a pasar en la última guerra de Gog y Magog, una instrucción de Dios y se acabó. Nada más, donde el Señor sí pelea, viene es en cuando viene a destruir los enemigos de Israel, allí en Edom, donde pisa el lagar. Entonces, vean qué interesante. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer ahorita es, ¿cómo será la llegada del diablo al abismo? Si dice que fue lanzado, o sea, no es que el ángel llegó y le dijo, vaya, aquí te vas a sentar y lo amarró y de aquí no vas a salir. No, dice que fue lanzado como una orden, como una instrucción que Dios da, llévate a esta hasta abajo. Y él fue lanzado con una orden de Dios y cayó en algún lugar ahí abajo y ahí llegó Satanás. Pero en ese lugar habían ángeles y los ángeles se dieron cuenta de que era Satanás el que iba cayendo. Muchos pensaban, viene otro ángel. No, pero es que este es Satanás, es el rey de todos los ángeles caídos. No era cualquier ángel que estaba descendiendo al abismo. Era un gran evento lo que estaba sucediendo. Y ahí el ángel cayendo y cayendo hacia ese abismo. Y pero ¿cómo fue la llegada? O sea, cuando él llegó, ¿qué sucedió allí? Hay un libro en la Biblia que nos dice qué sucedió cuando Satanás llegó allí al abismo y las conversaciones que se dieron cuando lo vieron ya metido allí. Eso es impresionante. Vamos a leer este pasaje. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Media hora todavía. Vamos a comenzarlo, nada más. Vamos a comenzarlo y vamos a continuarlo la siguiente semana. Pero dice así, o vamos a ver si lo reducimos el tiempo de pregunta y avanzamos un poco. Dice así, la pregunta es, ¿cómo se describe a Satanás en Isaías 14:6? Ustedes tienen en sus manuales, tienen esta información. En Isaías 14:6 se le describe a Satanás de esta manera. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Vean todos los conflictos sociales que se dan en el mundo, todas las guerras, todo esto que se está dando, está resumido aquí. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones, con ira y las perseguía con crueldad. Todas aquellas guerras que se daban desde los tiempos antiguos, todos los conflictos sociales y todo eso, detrás de todo eso era Satanás que estaba causando todas estas cosas entre los hombres. Iras, pleitos, como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que batallan allí en vuestro corazón? Dice. O sea, y esas pasiones, ¿quién las promovía? Satanás. Satanás. Entonces el trabajo de él ha sido fino por años y años. Y entonces dice, ese que guiaba a los pueblos a las guerras, que se enseñoreaba de las naciones con ira, que perseguía con crueldad, ese hombre, digo, ese espíritu, Satanás, así se describe en el versículo 6. Vamos a ver el versículo 7 y 8.
La pregunta es, ¿cuáles son los efectos en la tierra mientras Satanás está en el abismo? Es algo bien sencillo. Dice el versículo de Isaías, toda la tierra está en reposo. Imagínense la tierra misma. Cuando Satanás fue lanzado a la tierra, la expresión que aparece en Apocalipsis es, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a la tierra y tiene poco tiempo. Así es lo que se dice, porque él estaba por acá. Pero una vez ya ningún espíritu está aquí, sino que todos están allá, porque detrás de Satanás van los demás espíritus también, porque no es que se quedaron los demonios aquí arriba y Satanás se fue para abajo. A veces se nos olvida eso. Cuando dice que Satanás fue lanzado él y toda esa tercera parte de ángeles caídos que le seguían, todos esos fueron para abajo. Si hubiera sido él, hubiera entrado ahí al abismo despacito, calladito y ya. Pero aquello era un bajar y bajar de demonios. Imagínense, toditos los demonios existentes en ese momento estaban en el abismo. Y entonces dice que toda la tierra estaba en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaban a causa de ti. Y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Es una forma de decir que las naciones están diciendo, bueno, ya no hay nadie que nos engañe, ya no hay nadie que nos esté motivando al pleito, a la guerra. No, 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 ya no. Hay paz en la tierra y obviamente comienza el milenio. Entonces, otra pregunta es, ¿quiénes van a recibir a Satanás en el abismo? Es otra pregunta interesante. Y el mismo Isaías nos describe, nos da la información. Dice ahí en versículo 9, el Seol abajo, les dije que Seol se llama a veces todo, a veces se refiere a una parte nada más, pero en este caso ya sabemos que no es todo, sino que es el abismo. Entonces podríamos decir, el abismo abajo se espantó de ti. ¿Qué da a entender esta frase? En el abismo, ¿quiénes estaban? Todos los espíritus malos. Entonces, todos los espíritus malos, en otras palabras, se espantaron al ver que llegaba Satanás, porque alguna esperanza guardaban ellos de que Satanás venciera a Dios y ellos finalmente fueran liberados. Pero se espantaron al ver que su rey, su príncipe, llegaba también bajo arresto, metido allí en el abismo. Se espantaron, se asustaron, se preocuparon. Dije, qué tremendo para todos estos ángeles decir, bueno, ya trajeron a Satanás también aquí. Dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Ya esto es más del lado del infierno. Personas que se dieron cuenta que Satanás estaba allí en el abismo y lo salieron a recibir. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. ¿Cuántos reyes murieron y estaban allí en el infierno? Pero dice que muchos se levantaron de sus sillas y fueron. ¿Por qué? Porque Satanás, el que los engañaba, ya en el infierno, ya todo el mundo sabe que Satanás los había engañado, que no existía Dios y les decía, no, eso son mentiras. Hay muchos ateos que allá en el infierno están ahí, bien convencidos de la presencia de Dios, porque Dios tiene un infierno y ahí están. No, el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra, dice la gente, no, hay un lugar llamado infierno y es un lugar donde estas personas van a estar por un periodo de tiempo hasta que venga el juicio. Entonces, todos estos reyes van a recibirlo y todos los reyes de las naciones, de todas las épocas de la humanidad, van a estar ahí. Los que no creyeron en Cristo, ahí van a estar. Y entonces, ¿qué le van a decir? ¿Qué palabras le van a decir a Satanás? Imaginen ustedes, ¿qué le dirían a Satanás si llega allí y que ya está derrotado Satanás allí también? ¿Qué le dirían? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No que muy fuerte, no que tú eras el que decía esto y lo otro, no que tenías poder y tus planes, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Ahora estás caído aquí. Vamos a ver cuáles eran las palabras. Dice así, todos ellos darán voces, o sea, le van a estar gritando en otras palabras, le van a estar gritando.
y te dirán, se le está hablando a Satanás, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? O sea, como quien dice, tú no tenías poder entonces. ¿Y dónde estaba tu autoridad? ¿Y dónde están las promesas que nos habías hecho? ¿Y dónde está el poder que tenías para vencer inclusive al mismo Dios? Te debilitaste, Satanás, te debilitaste. Imagínense qué humillación para Satanás, que después de ser el Señor y que él engaña a la gente, muy hábil, muy sabio, etcétera, etcétera. Ahora le están diciendo, Satanás, te debilitaste, caíste. Y ahí no puede decir, cállense porque si no lo voy a atacar yo. No, ya no puede hacer nada, tiene el sello, no puede hacer nada, está atado. Allí, ahora sí, cualquiera le grita, cualquiera le dice cosas porque no puede hacer nada. Y dice, llegaste a ser como nosotros. O sea, sin autoridad. Descendió al Seol tu soberbia. Esta es una gran ofensa que le están diciendo a Satanás. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Él siempre se ha jactado de ser un ser creado para alabanza y que dice el sonido de tus tamboriles y como que fuera él un sintetizador que emitía sonidos y colores y movimientos. Una belleza, Satanás. Pero dice tu soberbia y el sonido de tus arpas para abajo. Yo me imagino que Satanás al ir para abajo iba sonando, pero un sonido que él le daba, pero de terror cuando iba para abajo, el sonido de sus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así que su colchoncito iba a ser gusanos y su cobijita gusanos. Imagínense qué lugar más feo el que le tocaba a Satanás allá abajo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí está otra vez su trabajo en todas las naciones, en todo el mundo. Y caíste del cielo, caíste, cortado fuiste de la tierra. Entonces, quiero decirles que todos estos versículos que estamos leyendo son ofensas. No son palabras oeces, no son palabras em, que surgen de una lengua que hoy nosotros decimos, pues, malcriado ¿verdad? Pero sí son ofensas muy fuertes, son muy, muy fuertes. Y dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, ahora le estás diciendo, ay, ¿te acuerdas lo que decías? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claro, no podía ser mejor que el Altísimo, sino semejante al Altísimo, porque ya después de Dios no se le imaginaba otra cosa más linda, más preciosa. Pero esa era su meta, es llegar a ser igual que Dios, semejante a Dios. Pero aquí, ¿qué es lo que le están diciendo? Oye, Satanás, eh, tú has sido un completo fracaso. Eres un loser como Lucero, ¿verdad? Un loser. ¿Por qué? Porque te derribaron, te sacaron del cielo y de la tierra y te han mandado para este lugar. Comenzaban a ofenderlo y decirle cosas, no uno, sino muchos. Esto es un resumen de todo lo que le gritaban. Y luego, y sigue, dice versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, que está bien claro, el Seol sí, pero en el abismo específicamente. Pero vean esta frase 16, se inclinarán hacia ti los que te vean. ¿Alguien me quiere decir por qué se inclinan sabiendo que es Satanás mentiroso y todo y que está atado, está ahí abajo encadenado y tiene un sello y no puede hacer nada? ¿Por qué se inclinan a él? ¿Alguien me quiere decir? Se inclinarán a ti los que te vean. ¿Por qué se inclinan a él? ¿Cómo explicarías tú esta frase? A ver, Sí, opiniones. Se inclinarán a ti los que te vean.
Amén, hermano. Sí, hermana, dígame. Bueno, pienso que se inclinarán nomás como, pues como burla, ¿no? Como para reírse de él. Ujú, ok, muy bien. Sí, Para agregar obviamente. un poquito, hermano Rey. Sí, hermano. Yo pienso que, digamos, el inicio dice que ellos estaban sí, en la burla. Yo pienso que lo que hacen ahí, ¿verdad? Es dar como un poco más de detalles de la vergüenza, ¿verdad? De lo que él está pasando y lo que está, es, ¿verdad? Al momento de caer en el abismo, ¿verdad? Yo creo que están dando un poco más de detalle de la vergüenza de lo que está pasando, ¿verdad? Sí, sí. O Ok. están exponiendo, puedo decirlo también, exponiendo un poco más, ¿verdad? Su vergüenza, ¿verdad? Ujú. Sí, obviamente no se relaciona con algo bonito, obviamente, ¿verdad? Sí, alguien Re- más que nos quiera comentar. Reconocen el error en el que estaban. Ajá, ok. Y vean que no hablan con esperanza. Ellos prácticamente lo están ofendiendo, como quien dice, mira, en ti esperábamos, pero ahora ya nuestras esperanzas se vinieron al suelo. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, hermanos. La frase, se inclinarán hacia ti los que te vean. Recordemos que está el infierno y hacia abajo, ahí esa imagen que ustedes ven ahí como un ángel que va cayendo, hacia abajo es el abismo. Entonces van a estar en el infierno y se van a inclinar, pero se van a inclinar para ver a Satanás que está abajo. No es que se van a doblar sus rodillas a Satanás, se van a inclinar para verlo allá abajo y poder gritarle y poder decirle, ofenderlo y poder decirle lo que quieran. Por eso se van a inclinar no en un sentido de devoción o de respeto, sino más bien se van a inclinar a la orillita para poder verlo allá abajo y poder decirle sus cosas ahí directamente a él. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? O vean, ese Satanás. Sí, van a decir, ese es Satanás. No puede ser, ¿sí? ¿Cómo es posible? Y ahí, miren, todos, ¿se imaginan ustedes todos diciendo casi lo mismo? Toda la gente inclinada a la orilla del infierno, viendo el abismo y a Satanás todo amarrado allí y gritándole toda la gente. Versículo 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, o sea, allá en la tierra, digámoslo así. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Por lo menos los reyes tienen allá una tumba, no dice, aquí están los restos de Tutankamón, o aquí están los restos de no sé quién, con honra están allá. Pero tú, dice, tú no tienes una tumba, tú no tienes ni un lugar donde la gente llegue allá a decir, ah, aquí quedó Satanás. No, no, no. Dice el pasaje que pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago. O sea, eso es una ofensa, vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada. Un vestido de una batalla era un tesoro, un vestido. Pero si el vestido estaba traspasado por una espada, aquello era una, una tristeza, porque era una cosa bonita, pero rota. Y eso es lo que le están diciendo a Satanás. Mira tú, todo lo que decías, pero ha sido traspasado como un vestido en la batalla. Entonces, dice, eh, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. ¿Qué es lo que pasaba en muchas batallas? Cuando alguien lo mataban, caía al piso y los caballos pasaban encima, el ejército corría y lo pisoteaban, pasaban encima de él. Le están diciendo, así eres tú. Ahí estás ahora siendo pisoteado, siendo ofendido y todo lo que te está pasando. Ahora, el simple hecho de llegar al abismo era una de las cosas que Satanás jamás le gustará. Todo esto diría, no, 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 dicen que yo voy a ir para allá, dice la Biblia que me van a mandar al abismo. Yo no creo esas cosas, yo voy a vencer.
yo voy a vencer y voy a preparar un plan para no caer en ese lugar porque todos ¿cómo me van a tratar? Me van a humillar. Y cuando una persona es muy arrogante y le ofenden y lo humillan, es una cosa muy dura lo que le va a pasar ahí a Satanás. Así que, bueno, lo que dice, te debilitaste, llegaste a ser como nosotros, eras un soberbio, tu soberbia descendió al abismo, los gusanos que lo van a estar allá molestando, le llamaban lucero también, pero dice que un lucero que cae, ¿verdad? Que cayó como un meteorito directo al abismo. Y todo lo que él hacía y lo que decía, nada, nada, nada logró, sino que allí está. Y fíjense que esto habla de que las cárceles a veces no ayudan a reformar a las personas, porque Satanás va a estar allí atado 1000 años. Cualquiera diría, no, pues después de 1000 años ya cualquiera se reforma, Satanás va a salir ahí, pero sedita, mansito. Satanás va a salir de ahí ya diciendo, no, Señor, perdóname, ya entendí. No, él sale a armar una guerra contra Dios. Entonces, cuando la persona endurece su corazón y es soberbio, no hay disciplina que lo haga reaccionar. Y es muy triste, Satanás no va a cambiar nunca, jamás va a cambiar. Por eso ya está escrito que él será lanzado al fuego eterno, allí al lago de fuego, y ahí se va a quedar por la eternidad. Ya no va a tener ni chance de andar mintiendo, engañando a la gente. Entonces, esto es lo que le va a suceder a Satanás cuando llegue allá al infierno. Bien, tenemos quizás unos minutitos todavía, ¿sí? Para preguntas y comentarios, eh, alguna cosa que quieran compartir, lo pueden hacer con libertad. Hermano, Buenas noches, Sí, hermanito. Dios le hermano. bendiga. Sí, ¿Puedo hermano. hablar? Ok, mire, hermano, Claro, entonces, hermanita. una pregunta. Cuando el diablo será atado, dice, verá, por 1000 años. Sí, Cuando lo van a libertar, es cuando él viene para hacer la guerra, para pelear. así es. Entonces, Él va por a eso dice que salir. aún, mandé. Sí, cuando sale él después de los 1000 años, dice el texto que él va a ser liberado por un poco de tiempo. Y en otros pasajes habla de que él viene y levanta otra vez con las naciones, otra revuelta contra Dios, contra Jesús. Y es Entonces, eliminado, cuando por dicen supuesto. que aún va a engañar a los escogidos, Eso es en el tiempo de la tribulación. Ese es el ya, periodo de la el, tribulación. tie- Ajá, el periodo de la tribulación. Ok, ajá. hermano. Ok, entonces cuando él ya se ha atado y vuelto a desatar, es cuando él viene, es cuando Dios va a pelear con él ya, definitivamente. Sí, va a ser el último intento de él que se llama la guerra de Gog y Magog. No del Armagedón. No, la de Armagedón ya se dio en el tiempo de la tribulación. Ok, sí, hermano, está bien. Sí, Gracias. ujú. Sí, con gusto, mi hermanita. ¿Alguien más que quiera Amén. comentar? Sí. hermano, Hermano Roberto, es adelante. que Avi Castillo hizo una pregunta ahí. Dice, Sí, disculpe, ¿el capítulo 14 de Isaías tiene doble cumplimiento? ¿O es una metáfora al hablar del rey de Babilonia? ¿Se refiere a Satanás? sí. En la Biblia tenemos esa manera en que Dios se manifiesta o Dios escribe cuando o dicta la palabra a sus siervos que fueron usados para escribir la Biblia, para ser inspirada. Entonces, eso sucede. Por ejemplo, le habla Dios a una persona, pero en realidad le está hablando a otra. Y aquello es como un cumplimiento inmediato con el líder del rey de Babilonia, pero a la vez es una profecía para los tiempos futuros. O a veces le habla, por ejemplo, el caso la vez pasada que estaba allí Jesús hablando con Pedro y que Jesús dijo, voy a Jerusalén. Y Pedro le dijo, no, no, no vaya, Señor. Y le dijo el Señor,
apártate de mí, Satanás, porque en realidad estaba hablando con Pedro, pero le estaba hablando a Satanás. Entonces, a veces pasa así, que está hablando con una persona y de repente es otra. O por ejemplo, tenemos los salmos mesiánicos. A partir del 20 en adelante, los salmos mesiánicos, estamos hablando de una persona, del hombre, digamos, pero de repente ya no es el hombre, es a Jesucristo que se refiere. Y las características que habla allí ya no es a ese hombre o al hombre en general, sino que se refiere a Jesús. Ese es un estilo de Dios darnos a conocer una realidad. Primero, porque ese gobernante tenía como interlocutor al Satanás mismo. Y entonces comienza hablándole al gobernante, pero luego comienza a hablarle al que está dirigiendo al gobernante. Y le dice, tú esto y lo otro. Entonces es como el Señor sabe quién es el que está detrás y ya no le habla al títere, sino que le está hablando al que maneja el títere, que es el Satanás mismo. Así es, hermano. Esas son, digamos, formas que Dios habla en la Biblia. Tenemos varias maneras de hacer, de que lo encontramos en la Biblia, pero eso es algo que solamente Dios lo puede hacer porque Él ve la parte espiritual y todo en que nosotros no tenemos esa habilidad. Ok, ¿más comentarios? Algo que aprendiste y que quieres compartirlo, lo puedes decir con libertad para que todos podamos aprender más todavía. Adelante, hermano. Yo tenía una pregunta nada más. En todo este esquema, Sí. cuando en el Antiguo Testamento se refieren al día de Jehová, o el día de la ira de Ujú. Jehová, ¿a Sí, qué evento se refiere de todo esto que hemos estado viendo? sí. No es fácil cuando nosotros encontramos una expresión de tiempo en palabras, o sea, no como decir tantos años o tantos meses o tantos días. Cuando encontramos una expresión, una frase como en aquel día o en el día de Jehová o en el día del Señor, hay varias frases que uno dice, bueno, pues todas van a ser la misma. No, dependiendo del contexto, así se usa, así se debe de interpretar. Uno tiene que buscar el contexto donde está la frase para saber a qué se refiere. Por ejemplo, el libro de Abdías. En el libro de Abdías dice, en aquel día, y comienza a describir. Aquel día se refiere a la segunda venida de Cristo, como los textos de Isaías que leímos, en aquel día se refiere a la venida de Cristo. Ahora, cuando tú mencionas específicamente en la ira del Señor, el día de la ira de Dios, ese es precisamente cuando se desata esa copa, la copa de la ira de Dios, en el tiempo de la tribulación. Entonces, ahí sí va a haber un momento específico que no es la segunda venida de Cristo, sino que es el día de la ira de Dios. Y eso lo vimos y es cuando el Señor Jesucristo desciende y que dice que las personas van a desear que las montañas caigan sobre ellos y que las rocas los aplasten y van a buscar la muerte, pero dice que la muerte va a huir de ellos. Ahí se está describiendo ese evento tan importante que es la ira de Dios manifestada ahí sobre los habitantes del mundo en aquel entonces, ya finalizando el periodo de los 7 años en la tribulación. Allí es donde se ve específicamente la ira de Dios. No sé si te quedó alguna duda, Sí, Mario. gracias. Sí, sí. Muy amable. Ah, ok. Gracias a ti. ¿Algo más? Hermana Mary. Sí, pastor, a mí me queda una inquietud. ¿Cuál es la tarea específica de los 4 ángeles que están en los extremos de la tierra? Bueno, no es parte de nuestro material de estudio, ¿verdad? Porque estamos en la segunda avenida. Eso es más al abrir los sellos que se están dando estas cosas. Pero habría que, yo ahorita no tengo así fresco la labor de ellos. Normalmente esos ángeles que fueron puestos ahí
tienen ahí dice, ahora dijo el ángel esto y se ejecuta, y el otro dijo esto, a lo mejor tendría que nuevamente repasar esos pasajes para poder darle una respuesta más específica. Pero como no es parte del material de la segunda venida, entonces se nos queda como afuerita un poco ese evento, pero sí está al desatar los sellos, las trompetas y las copas, es donde aparece esto, hermana. Así que ahí quedo pendiente con usted en ese tema, hermana. Bueno, hermano, está bien. Sí, sí, mi hermana Mary. Comentarios, hermanos. ¿Alguien que quiere enfatizar algo? Tenemos tiempecito por si tienen alguna pregunta. Hermano René, ¿algún comentario? No, pues muy interesante, hermano. Muy Sí. interesante, sobre todo cómo describe ahí cuando llega Satanás, ¿no? Entonces, Ajá. es muy ilustrativo. Gracias por ello, hermano, Sí, por sí. compartirlo. No, la verdad es que a mí me impresiona eso mismo, fíjate, porque hay muchos eventos en la Biblia que solo dice esto va a pasar y no da ningún detalle. Pero aquí, en este caso, hasta las conversaciones, hasta las expresiones y tanta información que nos dan, Sí, sí, es sí, impresionante, realmente es impactante ver cómo van a reaccionar los demonios y la gente que está en el infierno y el mismo Satanás que no dice nada, no tiene ni libertad ni de hablar, está exacto. mudo, solo oyendo todas las ofensas que le están dando. Sí, 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 sí. hermano Gracias. Pablo. Sí, gracias a No, ti. gracias, pastor. Digamos, eso mismo que decía el hermano me llamó la atención porque, digamos, uno pasa por alto, ¿verdad? Muchas cosas y solo ve como lo más obvio, ¿verdad? En cuanto a Satanás. Y cuando me senté a hacer todo esto, yo decía, es una depravación lo que le espera, ¿verdad? Total, una gran vergüenza, yo decía yo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios de verdad por el estudio porque, como le digo, digamos, uno a veces solo ve como lo más obvio o lo que está ahí a la vista, ¿verdad? Y eso es lo que uno a veces menciona o señala, pero hay tantas cosas que le van a suceder, ¿verdad? A Satanás, ¿verdad? Hay tantas cosas y aún lo que usted mencionaba ahora, las personas que han puesto la esperanza, los demonios que pusieron la esperanza. Sí. Se nos desapareció el hermano Pablo, por ahí va a aparecer ya. Pero sí, ahí está nuevamente ya. Adelante, hermano. No, era recalcar eso, ¿verdad? De que Ajá. ya hay tanto personas como reyes, naciones, pusieron, imagino, la esperanza, ¿verdad? En esto, y igual los demonios, y verlo llegar, ser lanzado, como usted dijo, ¿verdad? Y llegar derrotado, porque prácticamente llegó derrotado, y no llevaba Sí. ninguna palabra tampoco de esperanza, no llevaba nada, ¿verdad? Ujú. Muy bueno, Sí, gracias, pastor, de verdad que sí, muy sí, bueno. qué bueno. Sí, muy bien, hermanos. Entonces vean el poder de Dios. Cuando Dios da una orden, todos tienen que someterse a esa orden, a someterse Pastor, a ella. Sí, hermano. yo más bien no llamaría esperanza de que sé yo de los Ajá. ateos y todas esas cosas. Más bien yo pondría con el contexto, digamos, lo que Dios mismo puso el espíritu de confusión a toda esa gente que no creyó en Cristo y en Dios, no creen, incluso los ateos, todos no creen, pero le puso el espíritu de confusión para que ellos mismos no entiendan, no aprendan, no comprendan. Entonces ellos, Sí, como ya ellos prácticamente desde ya están sin esperanza, entonces
vaya usted, pues entonces lo que van a hacer ellos, y todos ellos van a caer con Luzbel, pues, con el diablo Sí, y sí, la serpiente antigua, cosa que ellos no sí, van es a tener ni una, siquiera opción, no van a tener ni opción exacto. siquiera a pedir, ni siquiera que perdóname, pero para eso nosotros sí tenemos pues, la gracia, todavía Sí, tenemos la gracia, así es. estamos en la era de la gracia, pero como dice, pues, la palabra también les puso también en espíritu de confusión, ¿sí? Y eso es lo que se le lo llevó al abismo. Sí, así Amén, es. pastor. Así es que, bueno, gracias hermano por la explicación y saber esto de que pues, todas estas cosas que la Biblia nos describe son ciertas, no son metáforas, no son parábolas, es real, esto es real. Lo que escribe Isaías ahí no es algo que se le ocurrió a él, no, es inspiración del Espíritu. Es una cosa que para nosotros no es que algo así quizás, pero no va a ser exactamente, claro que sí, va a ser exactamente tal cual lo describe la palabra. Pues vamos a orar, hermano René, por favor, si nos diriges en oración para finalizar. Sí, hermano. Sí. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta noche, por toda la enseñanza que tú nos diste a través de nuestro hermano. Gracias porque pues ahora estamos más informados de los acontecimientos futuros, Señor. Que todo esto lo guardemos en nuestro corazón para nuestra enseñanza, para animarnos, porque tú nos estás enseñando desde el principio al fin de todas las cosas, Señor, para que no seamos sorprendidos en ningún momento Sí, y Señor. que podamos estar tranquilos, Señor, mientras estemos en esta tierra. Bendícenos, bendice a mi hermano, a todos los que estamos reunidos en Cristo Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano René. Y pues la próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a continuar con el tema de la agenda del Señor en su segunda venida. Muy bien.